Hola, ¿qué tal, Dominicana? Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes nuevamente y de esta forma acercarles a los diferentes candidatos y candidatas que se disputan los cargos electivos en esta contienda electoral general en la República Dominicana. Son las primeras elecciones desde el año 1994 en que todas las autoridades públicas serán electas de forma simultánea. Los dominicanos y dominicanas estaremos eligiendo 32 servidores públicos al Congreso. Así las cosas, esta semana les presentamos parte de la trayectoria profesional, política, la visión social del Estado, del Congreso y, muy importante, las propuestas y programas a desarrollar de candidatos y candidatas a la senaduría del Distrito Nacional. Nuestra producción fue muy insistente y durante semanas presentamos nuestra solicitud de entrevista vía telefónica, por correo electrónico e inclusive mensajería instantánea, obteniendo respuestas positivas en algunos casos, en otras, hasta el día de hoy, sin respuesta. Así es la democracia, participa quien puede y quien quiere. Este es el interés de los y las que aceptaron presentarles a ustedes su pensamiento político. Carlos de Peña, sociólogo, investigador social y coordinador general del partido Opción Democrática, proclamado el pasado 18 de enero como candidato a senador por el Distrito Nacional, abrió las puertas del Centro de Pensamiento y Oficina Política de Nueva Democracia. Marlene Portes es licenciada en Derecho y directora del Departamento Legal y el Departamento de Ventas en la emisora Radio Renuevo. Ha sido activista de varias causas sociales como son la lucha contra la corrupción, el maltrato animal, la defensa de los más pobres, el derecho a la vida y la preservación de los valores de la familia. Vamos a conocer la conversación junto a Marlene Portes del PQDC, quien fue proclamada como candidata a la senaduría del Distrito Nacional el pasado 31 de marzo. Alberto Elías Atala Laján, con amplia trayectoria como servidor público, se desarrolló como administrador de la Superintendencia de Bancos durante los años 2000-2002 en el gobierno de Hipólito Mejía, por igual como secretario administrativo de la presidencia. El diputado Alberto Atala simultáneamente se ha desarrollado por décadas como empresario. Fue proclamado como candidato a senador para el Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, el pasado 17 de enero. Aura Celeste Fernández Rodríguez, abogada de profesión con 36 años de ejercicio profesional, posee vasta experiencia como docente en diversas universidades del país, proclamada por el partido Alianza País y la Alianza Electoral para el Cambio Democrático el pasado 8 de marzo como candidata a la senaduría del Distrito Nacional para las elecciones de mayo 15. Estas son las primeras preguntas relacionadas a la trayectoria y hechos políticos que han marcado a la sociedad dominicana, así como las leyes, a su entender, más importantes, realizadas a todos y todas por igual. Iniciamos entonces, Carlos de Peña. ¿Cuál ha sido su trayectoria política? ¿Qué ideología abrazó y por qué? En principio, desde muy pequeño yo tuve vinculación con la política a través de mi abuela, sobre todo, que tenía relaciones afectivas y cercanas con don Juan, con el profesor Juan Bosch, y desde muy pequeño pues estuve relacionado con estos temas de la actividad política, de la participación en los escenarios donde aquel Partido de la Liberación Dominicana pues estaba tratando de crecer a través del trabajo honrado de la mística. Y bueno, pues en esos espacios me eduqué y luego fui durante 8 años muy cercano a las actividades electorales del PLD, hasta inclusive ser miembro en el año 97 durante un año. Yo hice uno de los últimos círculos de estudio de aquel PLD. Luego, bueno, pues como tú sabrás, todo eso se diluyó y se convirtió en una organización de masas y yo me retiré de ese partido en el año 98. ¿Por qué te retiras? En principio porque yo creo que fui bastante virginal en el año 96. Yo supuse que ese acuerdo del Frente Patriótico, que esta alianza con el balaguerismo, pues podría redituar, dar resultados de que un proyecto de liberación del pueblo pues se beneficiaba de un mal tan grande para la República como había sido el balaguerismo. Pero me equivoqué. Entonces entré a la dinámica partidaria del PLD de aquel entonces, que ya en ese momento tenía signos de degradación,
y me choqué con una realidad. Era otro partido, era otra política, era otra vocación estando en el poder. Y luego me salí y muy decepcionado, inclusive de la política, y duré más de una década fuera de la política. Soy amante de mi país. Me duele lo que estamos viendo y viviendo. Me duele cómo se han caído tantos valores, la familia, que era, tú sabes, ese pilar de la sociedad, cómo cada quien está yendo por su lado. O sea, y no podemos seguir en esto. Yo soy muy conservadora. O sea, soy de una tendencia conservadora. Esa es la tendencia también de este partido. Entonces, por eso me identifico con los lineamientos de ellos. Cristiana, evangélica, madre, dominicana, contribuyente. Entonces, yo entiendo que hay que entrarse en esto, los cambios se pueden hacer desde dentro. Nosotros, apenas siendo un jovencito de 18 años, en el año 1980, mi hermano, el doctor Fara Tala, formó un movimiento, se llamaba IEMPRO, en apoyo a la candidatura presidencial de mi gran amigo y mentor político, el licenciado Jacobo Masluta. En ese entonces mi hermano recibió la noticia de que había sido aceptado para hacer una especialidad en medicina en Estados Unidos, y se me acercó porque él sabía que yo tenía inclinaciones políticas e inquietudes políticas, y me dijo que él quería que yo le diera seguimiento a eso porque no podía seguir. Entonces a mí me entusiasmó seguido y empecé por ahí. Conocí al licenciado Jacobo Masluta en ese entonces y estuve con él, al lado de él, hasta el año 1996. Yo creo que yo siempre he sido una persona del centro, una persona con una profunda vocación hacia lo social, pero siempre he ubicado en la parte del centro. O sea, yo creo más que en ideologías, creo más en las actitudes, en la acción. Me identifico como una persona que me preocupan las dificultades, los graves problemas que el país tiene, y siempre me he mantenido en contacto con la gente, tratando de que las cosas sean un poquito menos difíciles para ellos. Mi padre fue un hombre que tuvo una vida pública. Mi padre fue uno de los originales fundadores del 14 de junio, aquellos que se reunieron en Mao el 14 de junio y que fundaron junto con Minerva Mirabal y con Manolo el 14 de junio. Don Abelito. Don Abelito, perfectamente. Abel Fernández Simó, alias Abelito, que era como se le conocían sus amigos y lo conocían en su pueblo. Y luego encuentro que está conmigo Guillermo Moreno, el actual esposo mío y el candidato a la presidencia por Alianza País, y con Guillermo, un hombre con muchísimas motivaciones sociales y que había participado en grupos sociales, en grupos de discusiones políticas. Pues ahí ya era la era de los 12 años de Balaguer, en una época en que había mucha limitación de los derechos políticos, de los derechos sociales, económicos, culturales, en una época posguerra civil, en donde había que evitar que la gente retomara lo que había acontecido en la Revolución de Abril y lo que había sido la experiencia de obtener un gobierno como el gobierno del profesor Juan Bosch. Referentes políticos locales e internacionales, ¿quiénes pudiéramos citar? Bueno, yo siempre he tenido quienes seguir y quienes lógicamente se acerquen a como yo pienso. Jacobo Masluta fue con quien me inicié en la política. Después conocí al presidente Hipólito Mejía, aprendí muchas cosas de él también, su capacidad de trabajo incansable, su autenticidad, su pragmatismo en muchas cosas. En la parte local he tenido la oportunidad de conocer otro estilo recientemente, ya un poquito más sosegado, que es el caso de mi candidato presidencial en la actualidad, el licenciado Luis Abinader, quien a través de él también he aprendido muchas cosas interesantes. En el plano local, si te diría que aunque tengo un vínculo familiar, pero ¿quién es mi referente en todo el sentido de la palabra? Tengo que decirlo, mi padre. Mi padre es el referente desde el punto de vista incluso político, porque muchas veces en la parte política recibía buenos consejos de él, sin decírmelo en forma política, sino en forma como de padre a hijo, pero me servía bastante
para la parte política. Internacional, bueno, hay líderes que pueden haber significado para mí mucho o algo. Vamos a decir, la forma como Mahatma Gandhi siempre ha dicho que ha sido una persona que con su estilo marcó el mundo, de cómo se pueden lograr cosas de una forma diferente, como él lo hizo, y un país como el que le tocó a él afectar positivamente, es muy interesante y siempre me ha llamado la atención. Las hermanas Mirabal gozan de toda mi admiración. O sea, llegar al punto de haber el mayor sacrificio que alguien puede hacer por un país, enfrentar también una dictadura. En el plano internacional, tengo, tú sabes, mis reservas, porque lo que es en Latinoamérica, ideologías que uno tenía se han caído últimamente y uno ve cómo se permea la corrupción. Entonces, no te puedo decir que internacionalmente tenga una que diga, wow, me encanta. ¿O del pasado? Del pasado, bueno, Ronald Reagan para mí hizo cosas muy buenas, Clinton en su momento, pero con ese liberalismo, tú sabes, yo tengo mis reservas. Salvador Allende, Juan Bosch, Manolo Tavares, pero sobre todo Allende y Bosch me marcan mucho. Bosch localmente, por una razón, además de político, por pensador, o sea, y además por organizador. Muy poca gente conoce esa faceta de don Juan. Don Juan tenía la capacidad de ser escritor, de ser político, pero de ser organizador con métodos de trabajo, con esquemas, con criterios de disciplina. Por eso produce esta organización que muere en 1990, aquel Partido de la Liberación Dominicana, con esa disciplina, con ese reconocimiento social de ser diferenciados en términos de sus prácticas. Tengo que mencionar a mi padre. Mi padre fue fundamental porque su ética, el sacrificio profundo por darle la libertad a este pueblo durante la dictadura, en el periodo de la dictadura de Trujillo, por no decir que nuestro referente político más grande es Juan Pablo Duarte. Bueno, es el patricio, es el padre de nuestra nacionalidad y además qué padre de nuestra nacionalidad tenemos nosotros, que es un referente ético tan profundo, tan inmenso, tan pulcro, tan noble por demás. Pero mi padre, como dije, y evidentemente que el profesor Juan Bosch es mi segundo referente político y ya más de actualidad, vamos a llamar así, como ejemplo de lo que es el político que este país necesita. ¿Internacional? Nelson Mandela es para mí el referente más importante de político y de ente social, de sacrificio, de nobleza también, de ética. Si habláramos de un hecho político en la historia reciente de la República Dominicana que le haya marcado, ¿cuál sería y por qué? Yo tengo que reconocer que hechos políticos que me han marcado, tengo que marcarlo, ver desde qué punto de vista, o sea, si es de una acción política. Como ciudadano, ser humano y político. Para mí particularmente lo que más me ha marcado es el gravísimo deterioro, la falta de institucionalidad que día a día estamos viviendo. Y tengo que reconocer la pasividad con que lamentablemente muchas veces la población reacciona ante hechos tan lamentables y tan impactantes. Un hecho específico, a mí me tocó vivir, que no era político, era económico, tengo que reconocerlo, a mí me tocó vivir, quizás y sin el quizás, la más grave crisis de todas las crisis que se han vivido en el país, que fue la crisis bancaria del año 2003, donde en esa crisis jugó un papel directo. El golpe de Estado a Bosch.
nos truncaron la democracia que comenzaba después de la dictadura, con esa constitución de 1963, la constitución más grande, el ícono de constitución, que todavía no ha podido haber una constitución que haya podido superar la constitución del año 1963, conocida como la constitución de Bosch. La Revolución de Abril, o la resistencia. Algunos académicos que han trabajado el tema de forma especializada dicen que ya no fue una revolución. Yo he ido aprendiendo en el tiempo, en la medida en que me he hecho investigador social, que sí, que realmente no fue una revolución en los términos más estrictos de la palabra, pero sí fue un acto heroico del pueblo dominicano, un acto heroico de los constitucionalistas, y lo que me llama del hecho es lo que queda pendiente, lo que está pendiente todavía del proceso de abril del 65. La corrupción, la impunidad, el poder judicial que no acaba de arrancar. Eso, ay Dios mío, eso nos llena de tanta impotencia. Cada vez que uno cree que algo va a pasar, que de verdad el poder judicial se va a casar con la gloria, se va a ir del lado del pueblo, descubrimos que es un circo más, y eso nos llena de tanta desesperanza. Eso me ha marcado. Si hablamos de los últimos 50 años para la sociedad dominicana, ¿qué hecho trascendental que usted dijera, este capítulo en la historia del país es indiscutiblemente importante, vital, marcó una ruta? Yo creo que particularmente el verdadero retorno a la democracia en cierta forma que se verificó en el año 1978, para mí fue un hecho que me marcó bastante, el hecho de que don Antonio Guzmán Fernández ganara las elecciones en las condiciones como la ganó, significó un cambio en lo que podría ser o lo que ha sido la vida democrática, aún con sus grandes debilidades, porque existen debilidades todavía muy marcadas, pero fue un cambio importante. Bueno, mira, yo creo que cuando en el 96, cuando gana Leonel Fernández, que primera vez que el pueblo sale a la calle a celebrar, o sea, expresar la alegría, o sea, un cambio se perfilaba, o sea, se podían hacer, y gustó, o sea, a mí me gustó ese gobierno que él hizo, o sea, trató de hacer muchas cosas. Es difícil complacer a todo el mundo, tú sabes, en este país y demás, pero para mí eso fue un hecho de relevancia. El fraude de Balaguer de 1990. Yo tenía 16 años y fui parte muy cercana de ese proceso por razones familiares y de la participación de las personas con las que tenía cercanía en ese momento. Y el proceso yo creo que fue una ruptura para el país. Y muy triste porque uno tenía muchas esperanzas en que por fin, después de tantos años, pues un proyecto de liberación, a propósito del nombre del partido, pues llegaría a ganar las elecciones, pero no se pudo. El golpe de Estado a Bosch. Nos truncaron la democracia que comenzaba después de la dictadura, con esa constitución de 1963, la constitución más grande, el ícono de constitución, que todavía no ha podido haber una constitución que haya podido superar la constitución del año 1963, conocida como la constitución de Bosch. Y en el presente te puedo decir la profunda corrupción que se ha dado en los últimos gobiernos que hemos tenido y la impunidad. Esa era la próxima pregunta. ¿Cuáles son las leyes que están pendientes de aprobarse? Mencionó algunos aspectos. Quizás durante su gestión otros compañeros de su partido, de otros partidos que han perimido, que están pendientes y son vitales para República Dominicana. ¿Cuáles entiende usted? Yo particularmente entiendo que es obligatorio y necesario una amplia reforma integral policial. Eso es uno de los aspectos, combinada con otras cosas, combinada con modificación al Código Procesal Penal, combinada con la misma ley de primer empleo, para que todas las cosas juntas que no han sido aprobadas, la ley de primer empleo tampoco, puedan esto ayudar a que se reduzca el nivel de delincuencia e inseguridad que hay en el país, que es el principal problema del país en la actualidad. Hay otra ley sumamente importante que el partido de gobierno no le interesa, ni le conviene, ni quiere aprobar, que es la ley de partidos políticos y la modificación a la ley electoral. Cualquiera diría, pero bueno, ¿y en qué afecta esto? Bueno, yo diría que afecta a lo más importante, que de esas leyes dependen, en cierta forma, el clima de paz y la democracia en el país. Estamos viviendo en un país donde lamentablemente no hay ningún tipo de respeto
ni ningún tipo de orden en el manejo de campañas públicas, en campañas electorales, ni garantías de que se van a realizar elecciones donde la verdadera voluntad soberana del pueblo se manifieste y sea respetada. Vivimos en un país donde está a la luz de todo el mundo el apabullamiento, la forma avasallante como el gobierno y candidato a la reelección utiliza los fondos públicos sin ningún tipo de control. Y no lo digo yo porque soy un político de oposición. Claro. Solo hay que ver lo que está ocurriendo. Solo hay que ver cómo en las calles desfilan cientos de jipetas acompañando a un candidato a la reelección, que nosotros nos preguntamos de dónde salen los recursos para el combustible, para las gomas, para las propias jipetas, sin ningún tipo de control. Vemos cómo en los espacios televisivos, radiales y en todos los espacios la proporción de participación del candidato a la reelección es 1000-1 comparado con el de la oposición. Repito, sin ningún tipo de control. Vemos cómo se está dando el transfugismo, que la ley de partido político debiera contemplar eso, para que no tengamos esa situación de que en cada momento uno sale de un partido y va a otro, sin ningún tipo de control en ese orden. La ley de partido político y la modificación a la ley electoral son dos piezas fundamentales para la garantía de la democracia en el país y el clima de paz que debemos tener. Nuestro problema no es falta de leyes. Nuestro problema es que se respete la ley. El mismo Congreso Nacional que hace la ley, que la somete la ley fundamentalmente, porque hay otras instituciones con iniciativa legislativa, como es el caso de la Suprema, el caso de la Junta Central Electoral, el caso de la Cámara de Cuentas, si mal no tengo entendido, y hay iniciativa legislativa está en la Constitución de 2010, evidentemente que es inasequible, porque es un 2%. Para una iniciativa legislativa ciudadana tiene que haber un 2% del padrón electoral, lo que es una cantidad inmensa de gente que tienen que reunirse para consensuar una iniciativa legislativa. Pero aquí lo que se necesita es que nuestras autoridades públicas y por consiguiente la ciudadanía, los empresarios, las instituciones privadas también, respeten la ley. Para comunicarte con nosotros, encuéntranos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Así las Cosas TV. Ingresa a nuestro sitio en internet, cid.do, o escríbenos un correo electrónico a la dirección asilascosas@cid.do. Puedes encontrar nuestros programas en nuestro canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana.